Sí, doctor. Se ve, ¿no? Ok, entonces vamos a empezar. Bien, hipertensión endocrinal tiene sus objetivos. Les voy a hablar sobre la doctrina de Monroe-Kelly, presión intracerebral normal y patológica, indicaciones normal y patológica de la presión de perfusión, que es importante, el manejo de la PIP. Vamos viendo. La doctrina de Monroe-Kelly tiene pues sus años, de 1783. En esa época no había ni tomografía, ni resonancia, ni arteriografía, no había nada, ni rayos X. Era simplemente el razonamiento de pensar que los componentes del endocráneo eran el LCR, sangre y tejido cerebral, tres compartimentos. Entonces ahí ya se plantea que tienen una presión y el aumento de la presión endocraniana se puede conseguir como el resultado de un intento de tratar de eliminar ese exceso de volumen que está dentro de ese contenido. O sea, hay una fuerza para mantener la homeostasia. ¿Ya? ¿Qué hace crecer algo extraño dentro del tejido? Puede ser un tumor, puede ser un coágulo, puede ser agua. De tres cosas pueden darse. Y eso hace que haga presión dentro del endocráneo. Entonces, ese incremento hace, pues, ¿no? Y lo vemos acá. Normalmente tenemos el cerebro, la sangre arterial, la sangre venosa, la sangre arterial y el líquido cefalorraquídeo. Eso es normal, ¿ya? Aparece una masa o edema. Entonces, al cerebro no lo puede aplastar porque el cerebro es indesplazable, o sea, está ahí en su sitio. A la sangre arterial tampoco, porque por la fuerza del latido tiene aproximadamente 120 milímetros de fuerza. Pero sí desplaza al agua, al líquido cefalorraquídeo y a la sangre venosa. Desplaza. Al desplazar al agua, aplasta el ventrículo, desaparecen los surcos, la línea media se luxa, no hay cisterna cuadrigeminal, no hay cisuras. O sea, por la fuerza, lo que se desplaza es el agua. Cuando la masa y el edema han crecido, ahora, ese crecimiento, como ven ustedes en línea roja, llega a un momento donde es compensado de alguna forma, parcialmente compensado. Pero pasado los 30 centímetros cúbicos de volumen, no. Inmediatamente se rompe el equilibrio y la presión se dispara y el paciente lo mata. Entonces, la presión intracerebral, cuando empieza a crecer la masa, en forma aguda, ¿no? Empieza a crecer, entonces, de alguna forma se adapta el cerebro. Hay una compliance, una adaptabilidad, de alguna manera, con sus mecanismos compensatorios, ¿cuáles son? Básicamente eliminar agua, eliminar sangre venosa. Al llegar el volumen de esta nueva masa a más de 30 ya no se puede, se rompe el equilibrio, el intento y la presión se dispara y el paciente, la presión intracraneal se dispara y el paciente tiene problemas. La presión normal es entre 10 a 15 milímetros de mercurio. No se olviden nunca de eso. Es de 10 a 15 milímetros de mercurio. ¿Ya? Esa es la presión. No hay otra. Por encima de 20 ya se habla de hipertensión endocrinal. Y lo que es más importante, hay un límite de presión para que la sangre llegue a los tejidos, a la intimidad de los tejidos, a darle oxígeno, a darle glucosa. Eso se llama presión de perfusión cerebral. Y la presión de perfusión cerebral se determinó que es igual a la presión arterial media menos la presión intracerebral, intracraneana. Entonces, si la presión arterial media es de 100, la intracraneal de 10,
Entonces, 100 menos 10, 90. Tiene una presión de perfusión de 90. Si la presión de perfusión baja por debajo de 90, de 60, y hay problemas. Y vamos a verlos, vamos a verlos. Acá tenemos a la bóveda craneana, que es inextensible, que es de hueso duro, es una bóveda, y dentro hay tejido cerebral, más o menos un volumen de 1500 mililitros, 1200 de encéfalo, un 80%, 10% de LCR, 150 mililitros, y otro 10% de sangre. Todo es el componente endovascular. ¿De acuerdo? Entonces, esta interacción entre los tres y una distribución más o menos hace que haya una presión entre 5 y 15. 5 en las criaturas, 15 entre los adultos. Más o menos por ahí van las cosas, ¿ya? Pero ¿qué puede ocurrir? Puede ocurrir que haya crecido una masa como esta. Y esta masa tiene edema, entonces desplaza el ventrículo, lo aplasta el ventrículo, borra la cisterna, borra la cisura, desplaza el árbol vascular, entonces trae problemas, ¿ya? Entonces, ese es el mecanismo de acción, ¿ya? Que de alguna forma es compensado. ¿Por qué? Lo compensa eliminando agua, eliminando sangre venosa, de alguna forma lo compensa, ¿ya? Es una compensación, digamos, bajando el líquido cefalorraquídeo, bajando la sangre venosa, o distorsionándose, o sea, desplazándose de un lado hacia otro, para tratar de aguantar esa presión que se está viniendo con toda la fuerza. Como ven ustedes ven acá esta masa que está cada vez más grande, ¿no? Entonces, obviamente que esta masa, mientras más crece, digamos, exige más el mecanismo compensatorio. Llega un momento donde ya naufraga. Acá lo ven ustedes. ¿Qué le exige? Agua, ¿no? Le botan el agua, le botan la sangre venosa. Entonces, de momento ya no hay que más, porque la masa es la morada que ha crecido tanto que ya no hay nada más que botar. No puede eliminar tejido cerebral, ni puede eliminar sangre arterial, pero sí la sangre venosa, y sí, con mayor razón, el líquido cefalorraquídeo, o sea, el agua. Por eso es que se ve indirectamente en la tomografía, signos indirectos de hipertensión endocrinal, borramiento de surcos, borramiento de cisuras, desaparición de la cisterna cuadrigeminal, luxación de la línea media, aplastamiento del ventrículo. Todo eso se ve, ¿por qué? Porque es compensatorio al crecimiento de una masa que está haciendo hipertensión endocraniana. Es compensatorio, ¿de acuerdo? Cuando baja, cuando baja el flujo sanguíneo cerebral, el flujo sanguíneo cerebral, cuando baja, empiezan los cambios neurológicos. Si está por debajo de 40, ¿no? Ya hay disfunción neurológica. Ya por debajo de 20 ya hay disfunción eléctrica, por debajo de 12 ya hay falla de bomba. ¿Qué bomba? Básicamente la bomba de potasio. O sea, baja la bomba, ¿no? Y bueno, por debajo de 10 ya estamos pues ante una falla metabólica. O sea, ya no se produce ATP. Hay trastornos severos en la mitocondria. Entonces ya no hay energía. Igual pasa con el oxígeno. Cuando empieza a bajar el oxígeno, a medida que baja el oxígeno, el electro se va haciendo más plano. Y alteración mitocondrial porque no hay ATP, pues, ¿no? Entonces, ese es el problema. Todo eso, ante eso estamos expuestos nosotros. ¿Ya? Entonces, la morbilidad se relaciona con de la PIC con la presión de perfusión, afecta al flujo sanguíneo cerebral. Entonces, la perfusión cerebral, vuelvo a insistir, es igual la presión arterial media menos la PIC.
¿ya? Ah, el cerebro tiene su autorregulación, pues, ¿no? Para tratar de ayudar en este sentido. Cuando la presión es baja, muy baja, se dilata para favorecer que haya más llegada de sangre. Y cuando la presión muy alta, se cierra. Pero el problema es que al cerrarse los vasos, tratando de protegerse, provocan isquemia, provocan infarto. Ven ustedes acá en este cuadro algunas ideas sobre lo que es el flujo sanguíneo y el metabolismo, ¿no? Por ejemplo, las áreas que requieren más sangre son las áreas de la sustancia gris, donde están las neuronas, 75-80 metros por cada 100 gramos de tejido por minuto. Bastante, bastante, bastante. El cerebro pues consume el 20% del oxígeno total, o sea, requiere mucho oxígeno. Y cuando baja el oxígeno hay compromiso de conciencia, ya hay problemas, no hay energía, falla el ciclo de Krebs, falla la mitocondria. Entonces, todo eso se relaciona con lo que le estamos conversando. Ya, es importante que no se olvide que la presión de perfusión cerebral es igual a la presión arterial media menos la presión intracraniana. Eso es vital. Esa es la ecuación más importante que deben recordarla. No olvidarse nunca que cuando hay vasodilatación, cuando hay hipertensión arterial, hay vasoconstricción, y cuando hay hipotensión, hay vasodilatación. Entonces, se ha calculado que por debajo de 50 milímetros de mercurio, cuando la presión baja demasiado, hay un encharcamiento, no hay acción, no funciona el vaso, se dilata. Igual pasa cuando está por encima de 150. Esta es la ecuación para encontrar la presión arterial media. Apréndanla, por favor. Se les va a servir cuando estén en la UCI. Presión arterial diastólica, más un tercio de la diastólica menos la diastólica. Son diferentes fórmulas que hay para poder tener esto, ¿no? Pero lo más importante es esto. Presión arterial media menos pico es igual a presión de perfusión cerebral. Eso es lo que tienen que saber y saber y saber y saber. Saber que hay una regulación metabólica con el CO2, biogénica por la vasoconstricción, vasodilatación y neurogénica, porque todo está interrelacionado. Por ejemplo, metabólica es con el flujo sanguíneo, con la presión, ustedes acá, ya les dije, cuando hay hipertensión hay vasoconstricción, cuando hay hipotensión hay vasodilatación. Normalmente es la forma como se va regulando el flujo sanguíneo, es lo que se hace, lo que se conoce, ¿no? Entonces hay que saber, pues vuelvo a reiterar, que la sustancia gris necesita más, necesita 80 mililitros por 100 gramos, a la sustancia blanca necesita 20. O sea, no es gran cosa lo que necesita, ¿no? Comparado con la sustancia gris. Y el flujo, pues es importante, ¿por qué? Porque mientras baja el flujo, hay falla metabólica, falla isquémica, falla la bomba de potasio, o disminuye el pH, etcétera. ¿Y cómo saber eso? Pues haciendo Doppler transcranial, monitorizando el flujo sanguíneo. Son diferentes formas de monitorizarlo, pero lo más importante para nosotros es recordar que el Doppler nos permite conocer si está en vasoespasmo, si está con hipertensión endocraniana, si hay paro. Entonces, el Doppler es importante usarlo. El Doppler es una de las cosas más útiles que hay. Nosotros tenemos un Doppler portátil en la UCI de neurocirugía. Entonces, no olvidar nunca que cuando hay hipoxia, aumenta el ácido láctico, aumenta la osmolaridad, aumenta el edema, aumenta el volumen intracraniano, aumenta la presión, baja el flujo sanguíneo, baja el oxígeno. Entonces, hay que saber ese círculo vicioso, hay que romperlo. Para eso al paciente que llega en malas condiciones neurológicas hay que darle oxígeno, hay que darle oxígeno. ¿Para qué? Para romper justamente este círculo vicioso. ¿Ya? Hay que darle soporte con electrolitos, con cloruro de sodio, 9 por 1000, para evitar que esté vasodilatado, porque si está hipotenso hay vasodilatación y se hincha todo.
Cuando hay hipotensión, se hincha todo. ¿Y cómo es con el CO2? Con el CO2, cuando un paciente no respira, escuchen bien lo que les digo, está con respiración boqueante o apnéutica cuando está con las justas ventilando, se retiene CO2. Al retenerse CO2, el paciente hace acidosis respiratoria. Y la acidosis respiratoria es gravísima, trae problemas. Valora la hemostasis de la neurona, al final la mata. Por eso es que al paciente que está ventilando mal, que no ventila bien, se le intuba. Y muchas veces para bajar el edema se le bolsea, o sea, se le mueve la bolsa para eliminar CO2, lo que es el anestesiólogo. Al hacer eso, el cerebro se aplana, se pone más blandito. ¿Por qué? Porque la vasodilatación provoca, provoca alcalosis respiratoria, que a su vez se desenvuelve y se desencadena como vasoconstricción cerebral, favoreciendo que el cerebro se arrugue. Por eso es que se le pide que se bolsee cuando un cerebro está hinchado. Por eso es que se intube en emergencia para ventilarlo, para eliminar el CO2. El CO2 va a provocar acidosis respiratoria y la acidosis respiratoria por hipoventilación, por hipercarbia, ¿no? Va a provocar vasodilatación, aumenta el flujo sanguíneo, o sea, se hincha el cerebro, se hincha. No se olviden de ese detalle, por favor. Estoy repitiendo a cada rato. Entonces, ya que hablamos de presión intracerebral de esta manera, ¿cuál sería la importancia? La importancia es que es una causa tratable de deterioro neurológico. Es importante. Entonces, si nosotros vemos este cuadrito, lo que se llama LOE es una lesión ocupativa de espacio, ¿ya? LOE, lesión ocupativa de espacio por obstrucción venosa, edema, obstrucción del LCR, pues el líquido cefalorraquídeo, hinchazón, edema, es de parénquima, oclusión venosa, se hincha todo, entonces hay una lesión ocupativa de espacio. Se traduce en aumento de la PIC. Al aumentar la presión intracerebral, baja la presión de perfusión cerebral. ¿Ya? Al bajar la presión de perfusión cerebral, hay alteración en el metabolismo, disminuye el aporte de oxígeno, aumenta la viscosidad, baja el pH, o sea, hay acidosis. Y todo se comunica en aumento del volumen sanguíneo, aumenta la PIC. Entonces es un círculo vicioso que hay que romper. ¿Cómo se rompe? Evacuando la lesión ocupativa de espacio, mejorando el retorno venoso, etcétera, etcétera. Entonces todo eso ayuda, ¿ya? Que cada un círculo donde también se les habla de lo dañino que es el aumento de la presión intracerebral. Al aumentar la presión intracerebral, disminuye la presión de perfusión. Eso trae como consecuencia isquemia, hipoxia, aumento del CO2, acidosis, disminución de la oxemia. Todo eso es vasodilatación. Todo eso trae vasodilatación. Al haber vasodilatación hay más edema cerebral, baja el volumen sanguíneo, aumenta la resistencia vascular, aumenta la PIC. Entonces, tenemos que romper ese círculo vicioso. Hay que romperlo. ¿Y cómo es el cuadro clínico de un paciente que está con hipertensión endocrinal aguda? Aguda. El cuadro clínico es dolor de cabeza en las mañanas, vómitos, náuseas, edema de papila. Entonces, cefalea, vómitos, náuseas, edema de papila. Papiledema, o le llaman. También se añade muchas veces parálisis del sexto nervio por compresión del sexto ligamento petroclinoideo. Esos son los síntomas más importantes. Pero también hay bradicardia, que es importante, no se olviden la bradicardia. Deterioro del sensorio, parálisis de los nervios craneales, hipertensión arterial. Y
Lo más resaltante es recordar siempre la triada de Cushing. La triada de Cushing se encuentra cuando hay hipertensión renal severa. ¿Y qué encontramos? Hipertensión arterial, bradicardia, bradicardia 35, 40 latidos por minuto, trastornos respiratorios, respiración boqueante, digamos, trastornos respiratorios. El edema papila es muy importante, pero lamentablemente no todos tenemos oftalmoscopio, ni está en su punto de acción inmediata o actividad. No tenemos pila a veces, o no hay, no tiene linterna, no tiene lucecita, en fin, problema mil. Pero tiene que tener edema de papila el paciente, por eso le hace su consulta al oftalmólogo y él viene y lo hace, pues, y le dice, "No, sí, sabes que sí tiene, vamos a ver qué hacer". El edema papila es precoz. El edema papila, el tamaño de la pupila es precoz también. Hay nuevos aparatos que miden el diámetro pupilar, etcétera, ¿no? Y bueno, son de mucha ayuda para el neurocirujano, de mucha ayuda. El daño cerebral que provoca la hipertensión endocraniana básicamente es una hipoxia, no hay perfusión. Y eso hace que aumente la pica y aumenta más, ¿no? Entonces vienen las hernias cerebrales y al final pues el paciente está en malas condiciones. Pero ojo, la presión intracraniana, si bien es alta, hay lugares donde es de mayor riesgo. Por ejemplo, de altísimo riesgo sería en la fosa posterior, en la zona de las amígdalas. Es una región muy sensible, porque se enclava, o sea, golpea la clave y el paciente hace paro cardiorrespiratorio. En la región temporal porque comprime al pedúnculo cerebral, alto riesgo, comprime al pedúnculo cerebral, ¿no? Y trae hemiplegia, y ahí está el tercer nervio, y dilatación, el esoforia. La hipertensión endocraniana, si uno lo ve con frialdad, tiene etapas, tiene cuatro etapas. La primera etapa es una modificación del volumen intracraneal a expensas del desplazamiento de uno de los componentes. O sea, se elimina el líquido. Entonces uno mira la tomografía y ve que no hay cisternas, hay compresión del ventrículo. Puede haber o no síntomas, ¿no? No se sabe, ¿no? La segunda etapa es una elevación leve de la PIC y comienzan a aparecer síntomas. Hipertensión y bradicardia son precoces, aparece hipertensión bradicardia. Así nunca fallan, ¿ya? La tercera etapa ya es las herniaciones, o sea, ya el tejido trata de zafar a un lado a otro para hacer espacio. Entonces puede irse hacia la derecha, hacia la izquierda, hacia arriba o hacia abajo. No puede fugar a través del foramen magno, etcétera, ya trae hernias. Y la última etapa ya es cuando se comprime la región vulvar y el paciente entra en deterioro rostro caudal, que se llama así porque empieza desde arriba abajo, rostro caudal. Y el proceso ya es irreversible y tiene manifestaciones clínicas pues, que evidencian la agonía de las funciones autónomas. El paciente está en la etapa terminal, ¿no? Prácticamente para morir. ¿Ya? Esa hinchazón cerebral que se ve en estos casos, el edema cerebral que llamamos, puede ser de diferentes causas. Puede ser causada en forma vasogénica por ruptura de la barrera hematoencefálica, puede ser citotóxico por problemas de la misma neurona muere, se hinchan las neuronas, o puede ser intersticial porque el líquido difunde, ¿no? Transependimariamente. Entonces, como está aumentada la presión, fuga y se ve, pues.
y hay un edema intersticial que se llama periventricular. ¿De acuerdo? No se olviden que en este cuadrito estamos poniendo bien el tipo de edema cerebral y cuál es lo más importante, ¿no? Básicamente el problema es establecer qué pasa cuando la masa crece. La masa crece, elimina agua, elimina sangre venosa, pero algo más, desplaza las estructuras. ¿Qué significa eso? Que va a provocar herniaciones. Las estructuras se van para un lado y para otro. Desde ese punto de vista, tenemos la hernia, quiero que revisen bien, la hernia temporal, o sea, el uncus. Está acá la hernia del uncus. La hernia de la amígdala está acá. Son los más peligrosos, los más graves, más muertos provocan. Entonces, la hernia, la hernia de arriba hacia abajo, como ven ustedes acá, el tronco cerebral, o de abajo arriba, y de derecha a izquierda, la hernia subfacial, esa es la hoz por debajo, comprime al lado opuesto. Son diferentes tipos de hernias que están bien desarrolladas en esta zona, ¿no? Edema subfacial, que es este de acá, el primero, pues el desplazamiento encefálico hacia abajo, hacia arriba, el uncal transtentorial, el uncal es grave, central descendente es igualmente grave, central descendente, el rostro caudal, bien. El tema de la hernias es bastante importante, quiero que lo revisen con calma. ¿Por qué? Porque forma gran parte, siempre hay que mirar en la tomografía si hay o no hay hernia de amígdala, si hay una hernia externa, si hay un desplazamiento hacia el otro lado de la región subfalciforme, si hay desplazamiento hacia abajo o el uncus. Son los que uno tiene que ver, necesariamente tiene que ver en una tomografía, porque es importantísimo conocerlo. Entonces acá la hernia amigdalina, mm, hay la hernia transcallosa, la hernia hacia arriba, en la región del cerebelo, la hernia uncal, no se olviden la hernia uncal, el uncus. La hernia del uncus comprime el pedúnculo cerebral y a la vez comprime al tercer nervio, dando obviamente tosis palpebral, ¿no? Estas hernias son muy peligrosas, hemos tenido pacientes que han hecho paro por ese tipo de hernias, generalmente son meningiomas, que desplazan al tálamo hacia abajo y traen problemas, traen deterioro. La hernia amigdalina que se ven menores, o sea, siempre hay que mirar la posición de la amígdala en la tomografía o en la resonancia. Nunca dejar de mirar esa zona. Muchas veces ni la toman en cuenta. Entonces tenemos que tener mucha curiosidad en mirarla. Desde ese punto de vista, tenemos que tomográficamente, con todo lo que hemos mencionado, hacemos la escala de Marshall. La escala de Marshall tiene que ver mucho con el grado de desplazamiento y el aplastamiento de las cisternas, ¿no? La escala de Marshall. Importante que recuerden es esto, que el Marshall 4, que es este, ¿no? 1, 2, 3, 4, tiene un 100% de hipertensión endocrina. 100% de hipertensión endocrina en el Marshall 3. ¿Mm? Hay pequeñas lesiones, edema bilateral, Marshall 3, edema unilateral.
Tengo cansado de aburrir. Estas son muy graves. Entonces, cuando hay ese tipo de desplazamiento de la línea media, básicamente línea media desviada, tener cuidado con el oncus. Hacia el 100% hacen hipertensión endocrinal. ¿Qué hallazgos tienen que ser evaluados tanto en la tomografía como en la resonancia? Bueno, hay que buscar efecto de masa. El masa es la herniación de la línea media hacia un lado, desviación de la línea media, el uncus, la amígdala, borramiento de los surcos, borramiento de las cisternas, borramiento de la cisterna magna, hidrocefalia, hemorragia, edema, cambios óseos. Todo eso hay que ver cuando uno está viendo una tomografía. En esta visión les pongo qué cambios mínimos hay cuando hay una lesión secundaria. ¿Qué lesión secundaria? La lesión secundaria se ocasiona después del insulto. El insulto es la lesión primaria. La lesión primaria es un palazo en la cabeza. Bueno, la lesión primaria, ¿qué ha provocado en forma secundaria? Hay efectos locales, la inflamación, apoptosis, toxicidad, edema citotóxico, ruptura de la barrera hematoencefálica, despolarización, convulsiones, todo eso provoca localmente. Y sistémicamente, ¿qué provoca? Hipoxia, hipotensión, hiponatremia. Entonces tienen que recordarlo. ¿Por qué? Porque eso nos ayuda a interpretar cuán destructiva es una lesión, qué daño provoca. Bueno, ustedes ahí están relacionados los daños, que es lo más grave el daño secundario de una lesión. ¿Ya? Pero todo esto, hasta el año 80, se manejaba de una manera, digamos, clínica nada más, sin ninguna ayuda. A partir de esa fecha se empieza a hacer monitorización de la presión intracerebral. Entonces, la monitorización ha permitido manejar en forma más adecuada a la hipertensión endocraniana. Ha habido beneficios, sí, pues ha bajado la mortalidad, ah, orienta la intervención terapéutica a ver si es adecuado o no. Realmente ha sido un gran avance la monitorización. La monitorización permite evaluar la evolución de la masa, la presión intracerebral. ¿Cómo es que se adaptan? ¿Cómo es que se adaptan? O hay la distensibilidad del cerebro, si es máxima, es mínima, cómo va disminuyendo y cuándo aumenta el riesgo del isquemia. Como ven ustedes, a medida que aumenta la masa, cuando llega a más de 30 centímetros cúbicos, ya la disfunción es mínima y hay aumento del isquemia y la herniación. Entonces, el monitoreo de la PIC tiene un fundamento diagnóstico, un fundamento terapéutico y para el pronóstico del enfermo. ¿Ya? Desde el punto de vista diagnóstico, pues directamente uno sabe cuánto está la presión intracerebral en tiempo real. Se puede calcular la presión de perfusión cerebral, se puede ver las ondas lentas, que son las graves de la PIC, ¿no? Y ver todo lo relacionado con eso, pues. ¿Mm? El monitoreo ha sufrido una evolución constante. Empezamos con tornillos de este tipo que ven ustedes acá, tornillos que hacen dejado de lado. Ahora el monitoreo es intraparenquimal o interventricular. Obviamente el que va hasta el ventrículo es mucho mejor, pero hay momentos en cuales el cerebro está tan hinchado que no tiene ventrículo para poder llegar al sitio. Eso hay que tener en cuenta. Entonces se usa el intraparenquimal.
¿En qué caso está indicado con ustedes? En un traumatismo encefalocraniano grave, con un grado bajo de 3 a 8, en una hemorragia intracerebral espontánea, fecha de herniación, en hidrocefalia, ¿no? En hemorragia de bajo grado. El monitoreo es muy importante. Los dispositivos, como les dije, pueden ser intraventriculares o intraparenquimales. Todos tienen su pro y su contra. Todos tienen su pro y su contra. Eh, el intraventricular a veces es difícil colocarlo. El parenquimal es mucho mejor, pero a veces desliza también. Entonces, todo tiene su pro. Simplemente hay que tener empeño y entusiasmo de hacerlo. Son los monitores que usamos, el monitor de camino, de fibra óptica. También tenemos escalasondas que se hacen, cómo se coloca. Y monitor de Pick Cotman, también lo hemos usado, lo estamos usando. También, igual. Los dos nos permiten a nosotros tener al paciente totalmente monitorizado desde el punto de vista de la presión intracerebral. Y nosotros tenemos una lista de las condiciones que se pueden hacer. Miren, escala de coma menor de 9, lesión ocupativa de espacio intervenida, traumatismo craneoencefálico moderado a grave, con lesiones intraxiales que no están evacuadas. Lo único que está contraindicado es cuando tiene coagulación, trastorno en la coagulación. En esos casos de trastorno de la coagulación está contraindicado, no es conveniente hacerlo. No es conveniente hacerlo. Así de simple. No es conveniente hacerlo. Hemos visto 2 o 3 casos en los cuales se le colocó y presentó una hemorragia brutal por trastorno de coagulación no repartido. O sea, si tiene coagulopatía, ni se mete. ¿Ya? El objetivo, pues, es entrar al ventrículo para evacuar LCR y ver cuánto de presión tiene. Las ondas de presión son las ondas tidales que llamamos, las ondas B, son de hipertensión endocraniana. Entonces, esas ondas hay que estar atentos a ellas. ¿Cuánto tiempo lo monitorizamos al enfermo? Generalmente lo tenemos una semana. Hemos llegado hasta los 21 días, más de 21 o 22 días. Obviamente el problema ahí es la infección, la colonización, la contaminación. Entonces hay que tener muchísimo cuidado con la persona que esté tocando y agarrando el sistema. Realmente el técnico es metiche, a la hora que lo baña, el paciente se mete la mano y evitarlo. Poner avisos ahí, no tocar, no tocar, no tocar. El otro problema es tenerlo bien calibrado, ¿no? Para evitar pseudo errores, ¿no? Como les dije, etiología para hipertensión de cranes, todas estas. Masa, aumento de volumen, aumento del volumen sanguíneo, trombosis o hidrocefalia, todos dan hipertensión endocraniana, ¿no? En general, cuando un paciente tiene hipertensión endocraniana, lo que tenemos que basificar es básicamente posición de la cabeza, tiene que estar encima de 30 grados, sedación, relajación, evacuación de líquido cefalorraquídeo, hay que darle agentes osmóticos tipo manitol o hipersodio, soluciones hipersódicas, soluciones llamadas hipertónicas, a hiperventilarlo, repito, hiperventilarlo, ¿para qué? Para evitar la acidosis respiratoria. Control de temperatura, control de convulsiones, control de hiperglicemia, coma barbitúrico. Entonces hay que tener en mente, vamos a hablar de cada una de ellas. La posición de la cabeza, una línea media, 30 grados. Es importantísimo esto. Importantísimo. ¿Por qué? Porque la presión arterial es mayor cuando está horizontal. Cuando la presión baja, cuando la cabeza está elevada. Entonces hay que ayudarlo. Se le pide a la enfermera, hermano, primero que esto, semifowler, o sea, 30 grados. Con eso ayuda bastante, bastante.
El paciente está agitado, tienes que bajarle, reduce la demanda cerebral, hay que relajarlo y sedarlo. Es importante eso. No usar soluciones hipotónicas, nada de dextrosa al 5%, eso es una burrada. Cloro de sodio, cloro de sodio, cloro de sodio al medio por medio. Eso es lo más importante. Soluciones isotónicas. Las soluciones hipotónicas aumentan el edema y aumentan la PIC, por supuesto. Por supuesto. Evacuación de líquido cefalorraquídeo. Es otro detalle importante. Como ya le hemos puesto el sensor intraventricular, se supone, entonces a través del sensor se hace eliminación de líquido cefalorraquídeo. Ya, eso ayuda mucho a que baje la presión intracerebral. Actualmente, actualmente, a nivel mundial, ya está cada vez más, digamos, aceptado porque a partir del 2010 se empezó a trabajar en esto, pero ahora ya se ha aceptado. Ha habido reticencia de mucha gente, pero ahora ya se ha aceptado. Aceptar la cisternostomía quirúrgica. Cisternostomía significa abrir las cisternas, hacer cirugía, no solamente punzarlo, sino hacer una cirugía para abrir la cisterna. O sea, poner en contacto las cisternas de la fosa posterior, abrir la iliacoid, abrir las cisternas. Eso mejora. Incluso hasta algunos plantean abrir hasta el tercer ventrículo. ¿Cómo? A través de la lámina terminalis, le hacen un huequito ahí, con una sonda se amplía y por ahí drena el SR. Entonces, todo eso ayuda a que mejore el paciente. ¿Ya? Agentes osmóticos, manitol. Pero acá les dije, les he puesto colocar un tren lumbar, que se lo consumo cuidado porque a veces la amígdala está luxada y entonces uno acelera que haga un paro. Hay que tener mucho cuidado con eso. Monitol, manitol. Se usa desde los años 50, antes se usaba urea. Después ya no se usa urea, lo utilizaba, ahora se usa manitol, ¿no? Y bueno, con bastante éxito porque manitol se usa desde el año 50 a la fecha, y todas las UCI usan manitol. Está aceptadísimo. Más en problemas vasculares, ¿no? Porque también se plantea usar solución salina hipertónica en los traumatismos cráneoencefálicos. Esa solución hipertónica se usa desde el año 1919, digamos, es más antigua todavía. Disminuye el agua cortical, incrementa la PAM, disminuye la PIC. O sea, hay solución salina hipertónica al 7%. Se utiliza bastante, especialmente en traumatismo cráneoencefálico. ¿Ya? Cloro de sodio para evitar la hipercloremia. Hay mucha discusión sobre la concentración. Lo importante es que hay que utilizar bolos, ¿no? Las complicaciones no son tan raras, ¿no? Hay edema pulmonar, industria cardíaca, pero hay complicaciones. Como viendo soluciones hipertónicas, manitol, ahora hiperventilación. Vuelvo a insistir, se hiperventila al paciente para llevarlo a la alcalosis. La alcalosis va a provocar vasoconstricción y se va a reducir, va a disminuir la turgencia del paciente del cerebro y baja la PIC. Baja la PIC. Pero si la bajamos por bajo de 25, hay isquemia por la vasoconstricción. Con la vasoconstricción. Por eso es que hay que usarlo continuo y hacer capnografía, o sea, evaluar el CO2, se llama capnografía, se utiliza el capnógrafo. Y debe mantenerse entre 35 y 30, constante, estar constantemente haciendo capnografía. Ya les vuelvo a insistir, si se pasa uno hiperventilando, lo lleva a la isquemia por vasoconstricción sostenida, lo lleva a la isquemia. Y no está bien. Otro gran problema en la hipertensión arterial son las convulsiones por la inflamación, la irritación a la corteza. El paciente convulsiona y el flujo sanguíneo cerebral pues aumenta hasta un 600%. Es una brutalidad.
el enfermo termina muerto. Entonces hay que evitar las convulsiones a como sea, porque elevan la pica. En estos casos hay que usar anticonvulsivantes. Estamos usando mucho la fenitoína y el levetiracetam, y con eso estamos yendo bien, ¿ya? El otro gran problema es evitar la hiperglicemia. Ni hipoglicemia ni hiperglicemia. O sea, una hiperglicemia por encima de los 200 es negativa. Tampoco hipoglicemia. La hiperglicemia hace más edema cerebral y es un factor de mal pronóstico. Entonces hay que evitar la hiperglicemia. Y se ha usado mucho el coma barbitúrico. El coma barbitúrico, como baja las necesidades metabólicas del enfermo, baja el consumo de oxígeno, es un neuroprotector, inhibe radicales libres, entonces se ha utilizado. Lo hemos utilizado muchas veces. El problema es que el seno orbital, el barbitúrico, se va a la grasa, se impregna en la grasa. Hemos tenido un caso de una enferma obesa que se le dio por barbitúrico, se suspendió el barbitúrico y estuvo casi 3 semanas en coma, no despertaba. Tanto que pensaba que ya tenía lesión irreversible. Y al terminar la tercera semana empezó a mover un dedo, después los pies, después despertó. Estaba impregnada, o sea, el barbitúrico se va a la grasa y es un problema. Aparte que hay muchas restricciones para usar barbitúricos actualmente, ¿no? Por eso es que hay que tenerlo con pinzas, el uso del barbitúrico. Después, control de temperatura, es útil. Hay cámaras de hipotermia, hay equipos para hacer hipotermia y ayudan mucho. Mucho, provocan bastante neuroprotección. No congelar al enfermo, no es ponerle hielo y no, hay máquinas que bajan la temperatura, ¿no? Entonces hay que usar es hipotermia. Esteroides no, ya está demostrado, esteroides no. Los corticoides en hipertensión endocrinal favorecen la presencia de neumonías y de infecciones urinarias severas, aumentan la mortalidad, neumopatía y sepsis urinarias, básicamente, y el paciente muere. Nada de corticoides. Esas son las terapias generales que usamos, terapias generales y específicas, bien claras ahí. Generales, elevación de la cabeza, eubolemia, mantener una buena presión de perfusión cerebral, normotermia, antiepilépticos. Específicamente sedación, sedación, bloqueo neuromuscular, hasta tenerlo sedado al paciente, drenaje LSR, bolos de manitol, moderada hiperventilación, son específicos. Y opcionales, el barbitúrico que les hablé, y lo que nos queda al final de la clase, que se llama craneotomía descompresiva. Entonces tenemos acá las diferentes etapas de uso, más o menos hay este trabajito que se los voy a enviar también, que se llama el Ghost Cap. ¿Por qué se llama el Ghost Cap? Cap significa el sombrerito del fantasma, ¿no? Ghost, fantasma, Cap, su sombrerito. Pero esas son las iniciales, eso es un acrónimo. GHOST viene de glicemia, tiene que estar en normoglicemia, no hiperglicemia ni hipoglicemia. Hemoglobina, encima de 10 o alrededor de 10. Oxígeno, buena oxigenación, buena saturación de oxígeno. Sodio entre los límites normales, 130, 140, 35, 40. Sodio normal. Temperatura, hacer hipotermia. Confort, o sea, sedación y confort al enfermo. Presión arterial, buena presión, no tenerlo hipotenso. Presión de CO2, mantener el CO2 que no esté en acidosis respiratoria y tampoco llevarlo a alcalosis. Entonces, ahí viene GHOST, G-H-O-S-T, GHOST y CAP, confort, presión arterial y CO2. ¿Ya? Entonces, todo eso hace que resume lo que tenemos que hacer en el paciente en emergencia. No olvidarse nunca que hay un objetivo, es al paciente mejorar su presión intracerebral. Hay protocolos terapéuticos que hay que seguirlos. Es un abordaje multidisciplinario. Está el neurointensivista, la dietista,
el rehabilitador, el neurocirujano, el neurólogo, es un multidisciplinario. Y tiene que haber una integración de monitoreo. Toda estamos en la UCI monitoreamos todo, todo, todo tiene que estar integrado para enfocar realmente dónde es el problema y no meter la pata. Meter la pata significa dar lo que no debemos dar. Pero ¿qué pasa si todo falla? No podemos ir, la presión se hace insostenible, la presión intracerebral se hace así difícilmente controlable. Entonces hay que hacer craniotomía descompresiva, ¿no? La craniotomía descompresiva se ha hecho siempre desde el año 1910, 1920 con más fuerza con Cushing en la Primera Guerra Mundial. Se ha hecho con fuerza, después bajó, pero se ha reaccionado otra vez. ¿Por qué? Porque todos eran trabajos anecdóticos. Pues fulano hizo tres, cuatro, cinco, otro hizo dos, otro hizo una. Y eso no es medicina, pues. Eran trabajos no estadísticos, trabajos a la ciega, ¿no? Trabajos así empíricos, digamos, una palabra, ¿no? Entonces, pero se sabía porque era la última opción que teníamos para proceder. Entonces, hacer una traqueotomía descompresiva no es de juego. Hacer una traqueotomía descompresiva es tomar una decisión bien grave. Cuando ya no hay nada que hacer, hay que la última que hacer por salvar la vida. Puede ser una hemicraneectomía como acá, o sea, la mitad del cráneo, o una bifrontal como acá. Quedan esas dos alternativas, ¿no? A ver cuál es la más útil. Entonces, acá hay indicaciones para hacer la cirugía, sea supratentorial o infratentorial. Ya, generalmente cuando es supratentorial la hacemos cuando falla todo. No hay cómo resolver eso y tenemos una masa ahí que tiene más de 30 centímetros cúbicos. En la infratentorial es igual, cuando hay un coágulo que tiene más de 3 centímetros, tenemos que entrar. Se entra, más de 3 centímetros, entre usted a operar. Entonces, la craniotomía descompresiva, lo que queremos es hacer volumen, hacer espacio para que el cerebro tenga donde expandir, no estar bloqueado por la caja. Entonces, hacemos una craniotomía mínimo, debe tener más de 15 centímetros de diámetro, mínimo. No huequitos chiquititos, porque por ahí se luxa, se hernia el cerebro y sale disparado. No, tiene que ser grande para que haya espacio, ¿no? Y el cerebro se adapta. Vamos a ver. Indicaciones, mire usted, es tremendo edema, no hay surco, ni nada, está desplazado hacia el otro lado. Entonces, edema cerebral maligno, trauma severo, infartos, etcétera, ¿no? Ha habido hasta el momento muchos estudios, muchísimos. Pero lo que realmente vale la pena es uno que presentó 27 casos de niñitos, 27 nada más. El otro que quiso trabajar con 300 casos y llegó a 180, creo, 157, vamos a ver. Y el Rescue que quería trabajar con 800, 915 me parece, y llegó a menos. Y el DECRA australiano que también quería hacer lo mismo y se quedó con poco, vamos a ver. Este es el DECRA, craniotomía descompresiva. El DECRA se trabajó en Australia, Nueva Zelanda, Arabia Saudita, y trabajó de 2000 al 2010. En general, ahí en el DECRA, más o menos se llegaron a aproximadamente a 155 casos. Hacían una craniotomía bifrontal, pero pararon porque tenían muchas complicaciones, mucha desmorbilidad, ¿no? Todo fue manejado en UCIN en las primeras 72 horas, ¿no? Había que bajar los días de UCI, etcétera, 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 etcétera. Se usó la bifrontal, bifrontotemporoparietal, pero vean ustedes, realmente el pronóstico desfavorable, tuve muchas complicaciones, ¿ya? Y pararon. Después vino el Rescue ICP, así se llama, Rescue ICP, rescate de la presión intracerebral.
Ese lo hicieron en Hutchinson, en Cambridge, en Inglaterra. Nosotros trabajamos con ellos. Mandamos 20 casos y nos aceptaron 11. Es todo el programa, etapa 1, etapa 2, la randomización que va al brazo médico, al brazo quirúrgico. Entonces, todo ese esquema había que seguirlo, ¿no? Y lo hemos hecho con bastante fuerza, ¿no? Y nos trabajando día y noche en el Rescue ICP. El Rescue ICP trabajó fuerte, fue fuerte, más o menos. El Rescue ICP, según lo que reportaron ellos, han trabajado aproximadamente 200, ¿cuánto ha sido? 408 casos. 408, ¿se dan cuenta? O sea, tiene más valor estadístico. El Regio ICP se asocia a un mejor pronóstico clínico. Mejor, mejor. ¿Ya? Entonces, el Regio ICP nos ha ido mejor a nosotros. Mucho, bastante interés. ¿Ya? Mm. Tuvimos complicaciones, claro, como esta que estoy relatando, ¿no? Hematoma subdural, higroma, hidrocefalia, meningitis, fístula, todo. Pues, al que no hace nada, no le pasa nada. A nosotros sí nos pasó. Pero básicamente lo que se encuentra es esto. Al hacer esta craneotomía grande, mínimo 18, de 15 a 18, en el diámetro mayor, grande, grande, grande. Fronto, témporo, parieto, occipital, grande. Se llama hemicranectomía. Así, grandaza. Tiene que ser así, si no, no sirve. Miren, apenas hice la cranectomía, baja la pica. Se abre la dura madre, baja la pica. Se evacúa el hematoma, cae y la presión se normaliza. El tema es el hematoma, entonces si uno evacúa el hematoma, pues ampliamente con una craniotomía descompresiva. Y puede dejar un parche de dura madre ahí para dejar más espacio. Realmente la craniotomía descompresiva nos ha ayudado mucho, 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 mucho. Como ven ustedes, es una alternativa. Al comienzo, cuando empezamos a hacer craniotomía descompresiva hace muchos años, nosotros poníamos el hueso en la pared abdominal, hacíamos una marsupia en la región abdominal anterior y ahí colocamos el hueso y se mantenía muy bien. Ahora nosotros mandamos el hueso al banco de órganos, por si acaso, ¿no? Ya no es como antes. Sé que hay lugares en el Perú donde todavía lo ponen en la región de la marsupia, como todos hemos aprendido, ¿no? Acá ven ustedes una craniotomía bifrontal, bifrontal, una hemicranectomía. Y este es un caso bien grave, por ejemplo, una criatura que tiene un tremendo hematoma subdural, se le hace la craniotomía, se le protruye el cerebro, tenemos que abrir otra vez para sacar este pedazo de hueso de aquí y este de acá. ¿Se dan cuenta? Se echó más, porque ahora se redujo, se le echó la craneoplastía, como ven ustedes acá, miren ustedes, tremenda masa de la zona dañada, y el chico está con el cerebro ya desinflamado, se le coloca su huesito y ahí está, sonriendo. O sea, a favor tiene la edad que tiene la criatura, pero actualmente, pues, es lo más usual, se utiliza eso, se hace craneotomía descompresiva, con mucha frecuencia. Lo hemos usado para todos los casos que estamos hablando y también para hemorragia subaranoidea por aneurisma siliano grande con hematoma, como este caso, por ejemplo, un aneurisma grandazo y que se rompe, pues, ¿no? Y entonces hay que hacer hemicranectomía. Así hacemos, ¿no? Así, una placa grande, evacuamos el coágulo, hacemos la cirugía, ¿no? Bueno, de bajo grado. Eh, Bien, la craniotomía es compresiva, pues es un epifenómeno la hipertensión endocraniana y la craniotomía ayuda mucho, ayuda muchísimo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Primero, tiene uno que seleccionar al paciente adecuadamente, tiene que estar el brazo del neurointensivista para ver en qué momento hacemos la craniotomía descompresiva. Buscar el mejor momento, no es por operar nomás, para hacer por hacer. Ya hay que ver todos los neuroparámetros.
Ahora, tiene que ser una operación estándar, no se puede hacer un huequito, después otro huequito más grande, después otro huequito más. Se expone al enfermo innecesariamente, tiene que ser uno solo, bien hecho. La otra parte importante es el seguimiento. Uno tiene que estar pegado al enfermo que ha hecho una craniotomía comprensiva por las complicaciones que se presentan. El mal manejo de las complicaciones en pacientes post-craniotomía comprensiva es lo que genera es letal, pues el enfermo fallece, ¿no? Entonces uno tiene que estar tras de ellos, estar tras del paciente. Actualmente se está haciendo, o sea, ha terminado de hacerse el trabajo del hematoma subdural, o sea, hay hematoma subdural, el hematoma subdural, ¿qué se le hace? ¿Craneotomía o craneectomía? Generalmente hacíamos craneotomía, ahora se hace craneotomía o craniectomía. Generalmente hacíamos craniectomía. Por un huequito sacamos todo el coágulo y hacíamos eso, con la fuerza salía. Actualmente se hace craneotomía descompresiva, pero ya se publicó el trabajo y no había ninguna alteración. Este es el trabajo, craneotomía descompresiva versus craneotomía en el hematoma subdural agudo, ¿no? La idea es evacuar el coágulo, cualquiera de las dos formas. El coágulo evacuado, el enfermo mejora. Cualquiera de los dos, hasta el momento, dan un buen resultado, ¿no? Es una enseñanza de nuestro jefe, el doctor Morote. ¿Ya? Muy bien. ¿Preguntas, por favor? Doctor, buenas tardes. Hola. Una consulta. No sé si habrá Sí, escuchado el sí. caso del policía que se cayó del cuarto piso, sufrió una TEC, le hicieron una, No, y no, no, del segundo piso se ha caído. con el segundo creo, se cayó hasta el fondo, ¿no? Y le hicieron Al una subterráneo, sí. craneotomía. Sí, Claro, si le echa a llevar la vida, pues con eso. Tiene hasta la fecha la cronotomía es comprensiva. Me parece que ha sido el lado izquierdo. El sí. lado izquierdo, ¿por qué? Porque no habla, o sea, tiene disfasia y Ujú. tiene, me parece. Son secuelas propias, pues, de la gravedad del caso, ¿no? Posiblemente lo que ha tenido ha sido lesiones profundas, lesiones axonales difusas, y a la vez también el daño provocado, pues, por el coágulo, por el hematoma. Ahora, la siguiente etapa es esperar unos meses para reponerle su huesito. Se le pone su hueso y hacer fisioterapia, pues, para recuperarlo, chico. O sea, seguiría solo terapia nada más, doctor, pura fisioterapia. Ya no No, hay otra cirugía más que hacerle. no, sí, colocarle su hueso. Claro, aparte de eso. Bueno, ya la has operado, pues, hija, ya está despierto, tiene secuelas. Lo que sí comentábamos en la mañana, convendría hacerle una tractografía. Mm. La tractografía nos va a permitir ver nosotros las conexiones, cómo han quedado, qué daño han habido en las conexiones intracerebrales, qué es lo que falta hacer. Y después planificar su craneoplastía, se llama, colocar su huesito. Le pregunto, Y doctor, full, porque ¿cómo? sí, así disculpe, doctor, que le corte, sino que mi pregunta era porque salió también en las noticias el doctor Cerrón, muy aparte de la política, él es un doctor y dijo que si hacía un cambio político o algo, entonces él lo iba a poder, digamos, curar, dijo así, ¿no? Que él iba a poder Pura hacer que nada, él hijo. esté mejor, que él lo iba a poder ayudar, que él ya ayudaba antes a otras personas a recuperarse el 100%, pero yo pienso que depende también la lesión, ¿no? El grado de Pues si no lesión sabe que... qué lesión tiene que hacer una Ujú. tractografía. Hay que verlo. Primero hacer una resonancia y la tractografía para ver cómo ha quedado ese tejido. Primero tiene que, o sea, ¿sabes qué, hija? No es bueno, está bien, él habla, pero habla para la chusma, para la gente que no sabe nada de neurocirugía. Pero si hablamos entre neurocirujanos, yo lo desapruebo a ese señor, le pongo cero. ¿Sabes por qué? Porque él no ha hecho nunca nada, es puro verso. Él estuvo en Cuba, ha hecho su vida en Cuba. Acá nosotros sabemos perfectamente, entre gitanos no vamos a sacarnos la suerte. ¿Me comprendes? Sí, doctor, justo eso quería sacarme la duda, ¿no? Así es.
¿Alguna otra pregunta más? Hola, ¿no hay más preguntas?